ley de contratación del Estado tiene pues como aplicación en todo el ámbito nacional, ¿no? Para la compra de bienes, servicios y obras, como ya les había mencionado. Este proceso de contratación, como le digo, esta aplicación a nivel nacional se aplica en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, de la misma manera. Lo único que difiere nada más es que tienen otro nombre en cualquiera de las instituciones, pero cumplen las mismas funciones. El primer paso se inicia con lo que es la planificación, ya les decía, la formulación del plan anual de contrataciones. Luego, las actuaciones preparatorias, ¿no? Y en este caso se hace pues aquí el requerimiento y la preparación del expediente de contratación, ¿no? Ya donde se canaliza ya completamente, ¿no? El proceso del requerimiento de la compra del bien o el servicio. Luego, una vez realizada esta parte preparatoria, ¿no? El organismo de contrataciones, ¿no? O la gerencia de logística o la gerencia de abastecimientos, o como quieramos llamarle, ¿no? Tiene que seleccionar o determinar el tipo de contratación que se va a realizar. Tal vez sea una compra directa, tal vez sea la ejecución de un proyecto de inversión, una infraestructura X, ¿no? Y puede ser una licitación pública, puede ser un concurso público, dependiendo del tipo de contratación que se vaya a ejecutar. Entonces, por eso se llama, ¿no? Hay que seleccionar el procedimiento, el tipo de proceso de selección que se va a ejecutar. Este proceso culmina, como le digo, con el otorgamiento de la buena pro y el otorgamiento del consentimiento, ¿no? El famoso consentimiento. Luego, para que continúe con el proceso del contrato, ¿no? La parte contractual y luego la ejecución ¿no? Ya sea pues de la obra, ya sea de la compra del bien o servicio, lo que tenga que ver. En esta parte, lo que les decía hace un momento, ¿no? En la parte de los métodos de contratación, ¿no? Podemos visualizar acá el cuadro de los topes para los procedimientos de selección, ¿no? Este cuadro de los topes de procedimiento de selección, ¿no? Tipifica los tipos de proceso, ¿no? Que existen para poder catalogarse cualquier compra de bien, servicio u obras. En este caso, si hablamos de tipos de proceso de selección, estamos hablando pues que existen las licitaciones públicas, los concursos públicos, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, ¿no? Son los tipos de selección que existe pues para la adquisición de bienes, servicios u obras. En este caso, por ejemplo, por decir una licitación pública, básicamente es, ¿no? Para lo que es la ejecución de obras o la adquisición de bienes, ¿no? El concurso público, por decir, es para la adquisición, ¿no? De servicios, ya sea servicios en general o servicios en consultoría, en obras, ¿no? Y así, dependiendo del tipo de bien ejecutarse y a comprarse y dependiendo del monto de la ejecución de la actividad, proyecto o lo que tenga que comprarse, se le tiene que dar el tipo de proceso de selección al que corresponde. Vamos a ensayar. Imagínense que la Municipalidad Provincial de Huancayo necesita ejecutar una infraestructura de un centro educativo, ¿no? Por 3 millones, ¿no? Por 3 millones. Entonces, rápidamente podemos ver que por el monto de la contratación, dice licitación pública mayor o igual a 1.800.000 y el monto a ejecutarse de nosotros son 3 millones. Entonces, este proceso sería pues una licitación pública, ¿no? Y así, según, como le digo, el tipo de proceso a ejecutarse dependerá del bien, servicio u obra que se va a adquirir. En todo el proceso de la contratación, pues hay fases, ¿no? Ya le decía, hay fases: la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución de consultas, la integración de bases, ¿no? La presentación de las ofertas técnicas y económicas, ¿no? Y hasta el otorgamiento de la buena pro. Todos estos tienen plazos, tienen que registrarse en los plazos necesarios, tienen que presentar sus observaciones en los plazos indicados, esperar la solución de la consulta, esto es por parte del comité de selección, ¿no? Ellos absuelven las consultas o observaciones presentadas, ¿no? En los plazos establecidos, y de no existir, ¿no? Mayores controversias, mayores observaciones, el comité pues en el plazo que corresponde tiene que hacer la integración de las bases, que significa de alguna manera que los participantes en el proceso están, ¿no? Ciertamente conformes, ¿no?
con los términos de referencia que se está solicitando en las bases, ¿no? Para el concurso de la licitación pública o concurso público, en este caso. Luego de esto viene pues la evaluación de las propuestas, también en los tiempos indicados, y luego viene pues el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Seguramente alguien gana y se otorga la buena pro. Y el siguiente paso viene pues ser, ¿no?, el consentimiento, ¿no?, de esta buena pro, ¿no? Esto está establecido pues en el artículo 22, ¿no?, que habla sobre la licitación pública y el concurso público. En esta parte vamos a ver otros, ¿no?, los diferentes procesos de selección y sus etapas, ¿no? También son casi lo mismo. Y acá vamos a hablar, por ejemplo, de una adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general. También empieza con una etapa de la convocatoria, ¿no? Y al día siguiente nomás ya empieza el registro de participantes. Luego viene la formulación de consultas y observaciones, ¿no? El siguiente paso también es la absolución de las consultas y observaciones, y luego viene también ya de ser el caso y ya todo está absuelto de buena, ¿qué le digo?, de buena forma, ¿no?, que todos los participantes están conformes. Viene también la etapa de la integración de las bases, que de alguna manera yo en el ámbito de mi experiencia le he llamado el congelamiento de las bases, ¿no?, que ya es una etapa pues donde ya casi no pueden hacer mucho o reclamar más, porque ya tuvieron anteriormente, ¿no?, los tiempos y los momentos para formular cualquier observación o consulta, ¿no? Luego también sigue, luego de la integración de las bases, con la presentación de las ofertas, ¿no? Y viene la evaluación de estas propuestas y culmina también con el otorgamiento de la buena pro. Esto es en el caso del tipo de proceso de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general. Viene una parte de formulación de contratos, ¿no?, y el perfeccionamiento. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Bueno, ya decíamos hace un momento, la ley de contrataciones es de aplicación a nivel de nuestro país, nacional, ¿no? ¿Y quién tiene que ejecutar esto? Pues las entidades. ¿Para qué? Para adquirir bienes, servicios y obras. ¿Con qué? Pues con fondos públicos, ¿no? Dicho sea de paso, con fondos públicos. Esto nos sirve nos sirve esta ley, sus principios básicamente nos sirven para interpretación y aplicación de la ley, ¿no? Ahí siempre, pues, en algunos casos se generan situaciones X que se tienen que resolver con aplicación de los principios que ya hemos mencionado anteriormente, o también estos mismos principios ayudan para interpretar algunos vacíos que se generen durante la aparición de alguna controversia durante el proceso de ejecución de la compra del bien, servicio u obra, ¿no? Básicamente para ello es pues los principios, ¿no? Repetimos una vez más, ¿no? Los principios es la libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad, la competencia, la eficacia, ¿no?, la vigencia tecnológica, la sostenibilidad, que esto va dirigido al tema, ¿no?, ambiental y social, la equidad, la igualdad de tratos y la integridad, ¿no? Esos son los principios de la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones también tiene algunos supuestos, ¿no?, excluidos del ámbito de aplicación. Estos, claro que están también sujetos a lo que es, ¿no?, la supervisión, ¿no?, del organismo de contrataciones del Estado. Cuando se habla de los supuestos excluidos del ámbito de la aplicación, es decir, quiénes están o en qué casos se puede excluir, no tenemos que necesariamente sujetarnos a la ley de contrataciones, ¿no? Dice contrataciones con otro estado, ahí ya no va la ley de contrataciones. Proveedores no domiciliados también, en este caso que el que preste dice que resida fuera del estado, ¿no? De alguna manera tiene otro tratamiento, ¿no? En este caso también cuando se va a ejecutar alguna obra, alguna compra de emergencia, ¿no?, esto ya está exceptuado de la ley de contrataciones, ¿ya? Esa es la otra parte de la ley de contrataciones. Bueno, está por demás decir, creo que todos los postores, ¿no?, a lo que es a proveer algún bien, servicio u obra, necesariamente pues tiene que tener su famoso RNP, ¿no?, el Registro Nacional de Proveedores, para poder pues contratar con el Estado, ¿no?, en la venta de bienes, servicios o ejecutar obras o alguna consultoría de alguna obra.
En esta parte vamos a hablar de lo que es los métodos de contratación. En los métodos de contratación vamos a ver pues los tipos, las modalidades de los procedimientos de selección, ¿no? Y en esta parte también vamos a hablar que todo esto está en función a el objeto de la contratación, el valor referencial, las condiciones para su empleo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver en el proceso, en el procedimiento de selección. Cuando hablamos de procedimientos de selección, por ejemplo, también vamos a tocar ahí la modalidad mixta, ¿no? Son las etapas del concurso público por modalidad mixta y esta se rige por las disposiciones aplicables a la licitación pública. En el caso de contratos bajo modalidad mixta, pactados, ¿no?, en el numeral, las bases pueden considerar más de una fórmula de reajuste, así como las oportunidades en la cual debe hacerse efectivo el pago. Este procedimiento, en este caso, por ejemplo, la licitación pública y concurso público, ¿no?, tiene un cronograma, tiene un modo a seguir, ¿no?, que inicia con la convocatoria, ¿no? Luego viene el registro de participantes, ¿no? Entre la convocatoria y el registro y la formulación de consultas y observaciones, por ejemplo, hay 10 días, ¿no? Entre la convocatoria y la presentación de ofertas, básicamente hay 22 días. Luego de la formulación de consultas y observaciones viene la absolución de las consultas, ¿no? La absolución de las mismas, que repito, esto está hecho por o encargado de absolverse las consultas y observaciones formuladas por los postores o participantes, lo que es el organismo colegiado o el comité de selección, ¿no? Luego de esto, cuando ya no exista observaciones o algún tipo de controversia, ¿no?, se pasa a la siguiente etapa, que es la integración de estas bases, ¿no? Luego de la integración, máximo en 7 días, se tiene que hacer la presentación de las ofertas, ¿no? Esto tiene que ser pues en acto público, ¿no?, bajo la presencia inclusive de un notario, de preferencia. Luego viene la evaluación de las ofertas, ¿no?, la calificación de las ofertas, y luego el otorgamiento de la buena pro. Dicho también sea de paso, la última etapa viene a ser el consentimiento de esta buena pro. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que pues ya no existe ninguna controversia, porque hasta el otorgamiento de la buena pro inclusive puede surgir alguna controversia, pues que alguien pueda reclamar, alguien esté con algún inconveniente, ¿no?, que se le ha otorgado la buena pro, pero que todavía esta se pueda cuestionar, ¿no? Es cuestionable este otorgamiento de la buena pro, pero cuando ya se pasa la fase de lo que es el consentimiento de esta buena pro, ¿no?, ya casi no hay nada que decir. Ya se tiene que pasar a la siguiente etapa, que es la parte contractual. Para el caso del proceso de selección de consultores individuales, por ejemplo, ¿no?, tiene que iniciarse con la convocatoria, con la solicitud, ¿no?, de expresión de interés en el SEACE, ¿no? Luego viene el registro de los participantes, luego viene lo que es la recepción de expresión de interés, ¿no?, en este caso a través de la unidad de trámite documentario. Luego viene la calificación, ¿no?, de la propuesta y la evaluación del interés que ha presentado, ¿no? Esta calificación es máximo en 3 días, ¿no?, en 3 días. Y luego pasa a lo que es el otorgamiento de la buena pro, ¿no?, que ya es la selección del proveedor, vale decir. Máximo esto tiene que hacer pues en un día, ¿no? Básicamente se tiene que evaluar aquí lo que es la experiencia en la especialidad, en las calificaciones, una entrevista con el proveedor, ¿no? Este es, por ejemplo, todo el cronograma, el modo a seguir para lo que es el tipo de selección de proceso de consultores individuales. Estas son algunas fórmulas para poder calcular pues, ¿no?, los puntajes de evaluación, ¿no?, o los valores referenciales. Vamos a mencionar acá, en el caso de las licitaciones públicas o concursos públicos, ¿no?, de servicios en general o modalidad mixta, ¿no?, empieza con lo que es que el comité califica al primer y el segundo lugar según un orden de prelación. Si alguna no cumple, se descalifica la oferta, ¿no? Y si ninguno cumple, pues el comité califica a los postores admitidos según orden de prelación.
Las bases se incluye pues el valor referencial de los bienes, servicios en general o consultoría en general. También se incluye como requisito de calificación las calificaciones del personal clave en servicios o en general y todo lo que tenga que ver, ¿no? Todo lo que tenga que ver en lo que es el procedimiento y la normativa a través del reglamento de contrataciones para poder adquirir el bien o el servicio o la ejecución de la obra. En esta parte vamos a ver también otros procedimientos, otros tipos de procedimientos, por ejemplo, para lo que es el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? También que tienen que ser de conocimiento de los proveedores, o lo que también se llama pues el famoso Perú Compras, ¿no? Vamos a ver acá en esta parte la organización de los procesos de contratación, ¿no? La entidad la organiza como destinataria de los fondos públicos, ¿no? Encargo a otra entidad mediante un convenio de actuaciones preparatorias, ¿no? Puede encargar pues a otra entidad, porque tal vez una entidad pues no pueda tener el conocimiento necesario, pues puede encargar a otra entidad, ¿no? Y a su vez pues lleva el proceso de selección. Finalmente, los procesos de contratación tienen que regirse pues a la normativa, ¿no? De lo establecido pues en la ley de contrataciones y su reglamento, y además también basarse pues en los principios, ¿no? Para poder interpretar cualquier tipo de vacío o controversia que se pueda generar, ¿no? Durante el proceso de contratación. No se olvide que todo proceso de contratación, ¿no? Es resultado del plan anual de contrataciones, del presupuesto inicial de apertura, lo que se llama el famoso PIA, y luego a través también en trabajo conjunto con lo que es el plan operativo institucional, que son los documentos de gestión, ¿no? Que contienen, ¿no? La programación de los bienes, servicios o requerimientos o de las actividades que tiene que ejecutar cada entidad para el cumplimiento de sus metas programadas. En los próximos eventos estaremos detallando mayores situaciones de esta ley de contrataciones. Hasta el momento, muchísimas gracias y permiso. Buenas noches.